Paz del Señor, mi nombre es Paul Gustafson, soy uno de los pastores de la Asamblea de Dios Autónoma de Santiago y muy bienvenidos a este tercer ciclo del discipulado de este año 2023. Hoy nos toca la lección número 4 en relación a la obra del Espíritu Santo. Ya la semana pasada hablamos de la señal física inicial del hablar en lenguas y hoy estudiaremos los propósitos y los resultados del bautismo del Espíritu Santo en el nombre del Señor. Espero que sea de bendición como lo ha sido para mí por tantos años. Bien, en primer lugar, cuando pedimos por el bautismo con el Espíritu Santo y vienen esas lenguas, seguramente también vas a sentir una alegría especial, un gozo especial. Seguramente vas a sentir y experimentar un amor más grande por los tuyos, por la iglesia, por los inconversos. Pero sobre todo tienes que saber que recibimos en el bautismo con el Espíritu Santo poder para testificar. Estas palabras las dijo Jesús antes de ascender al Padre y 10 días antes de que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, cayera y viniera sobre la iglesia para ser el representante único de Cristo aquí en la tierra. Los discípulos estaban preguntando por los tiempos para hacia adelante. Jesús les vuelve a decir, miren, todavía no corresponde que yo les pueda aclarar estas preguntas, pero les quiero decir algo, y aquí viene. Ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros, estoy leyendo, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra poder en griego es muy interesante. Sí, los que saben que tiene que ver con la dinamita, pero no la dinamita en el tubito con la mecha, ¿no es cierto?, guardadita junto a las hermanas, los otros tubos de dinamita. No, aquí esa palabra griega de poder es agarrar uno de estos tubos, encender la mecha, tirarlo y cuando a ese poder se refiere. O pensando en estas rocas que tenemos en el cerro de nuestra parcela de la iglesia en Pichidegua. Acuérdense, tenemos tremendas rocas, par de toneladas, pesarán cada una de ellas, pero no nos hacen nada. Las miramos, las observamos, subimos, nos ponemos encima, nos sacamos fotos, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si esa roca de varias toneladas empieza a rodar cerro abajo? Ahí sería muy distinto. Ahí no quedaría Casa Blanca, cocina, no. Bueno, cuando Jesús dice, recibiréis ese tipo de poder, se refiere a un poder en acción, un poder que se ejecuta, aleluya, y con un objetivo, ser testigos, ser testigos. Una de las traducciones para testigo en griego es ser mártir. Miren qué fuerte, miren qué interesante reflexión. Oh, recibiremos poder para dar nuestras vidas por Jesús. En Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como pueden leer ahora, sí, nuestra identidad pentecostal no es solamente que creemos que el bautismo con el Espíritu Santo es para hoy, es para cada uno de la iglesia del Señor, sino que somos pentecostales porque en primer lugar, con el bautismo con el Espíritu Santo, nace ese amor, nace ese deseo intenso. Somos equipados con el poder
y con dones, como vamos a leer más adelante, para evangelizar, para llevar el evangelio a otras naciones, a otros pueblos, a procurar llegar a todas las etnias conocidas. De hecho, aquí tenemos en Hechos capítulo 1 y versículo 8 que Jesús nos da la cartografía, nos da el modelo a seguir. Primero dice que rodeemos a Jerusalén y lo hicieron. Luego Él les pidió, vayan a Judea y lo hicieron. Luego Él les dice, vayan a sus enemigos, a estas personas que ustedes no aguantan, a los judíos mezclados con no judíos, a los samaritanos. Y también llegaron, eso está en Hechos capítulo 8. Y dice, hasta lo último de la tierra. El gran deseo de Jesús es que el Evangelio fuese conocido a través de toda la tierra. Para eso, en primer lugar, recibimos el poder del Espíritu Santo. No es para jactarnos, no es para decir, hablan lenguas, menos para decir, soy más espiritual. No, esto no nos hace más espiritual. Lo que nos hace más espiritual es obedecer más a la palabra, es vivir una vida más consagrada, es vivir una vida que le agrade más a Dios. Eso nos hace más espirituales, eso nos hace más santos. Pero el bautismo con el Espíritu Santo es en realidad poder para evangelizar, poder para hablarle a otro del amor de Cristo. En segundo lugar, lo menciono aquí a todos los diferentes milagros que encontramos en el libro de los Hechos. No menciono el libro porque todas estas citas están en el libro de los Hechos. Imagínense todo lo que podemos realizar en el nombre de Jesús, el equipamiento, todos los dones que nos da el Espíritu Santo. Recuerden que Él los reparte como Él quiere. Yo no puedo escoger aquí el que me guste más. No, Él nos va a dar según la necesidad que haya en la iglesia, según nuestra comprensión. No, aquí necesitamos esta ayuda. Y si nunca hemos leído, ¿no es cierto?, la obra del Espíritu Santo, va a ser muy difícil que Él pueda darnos alguno de estos dones, pero cuando yo me zambullo, ¿no es cierto?, y logro conocer más la obra de Dios, es como cuando yo era pequeño, abría el taller de mi padre, ¿no es cierto? Y habían herramientas que yo no tenía idea para qué sirven. Hasta cuando ya fui joven, mayor, me empezó a enseñar a trabajar, a usarlas, y claro, pues ahora yo sé de qué se tratan. Es lo mismo, con la Biblia podemos conocer la gran obra del Espíritu Santo. En primer lugar, entonces, nos hace hablar, como decíamos la semana pasada, en idiomas que no entendemos. Decíamos la semana pasada que pueden ser idiomas terrenales, que nosotros no manejamos, o idiomas angelicales. Sí. Recuerden que hablamos la semana pasada que podemos hablar misterios, que en realidad estamos hablando a Dios cuando hablamos en lenguas. ¿Qué pasó en Pentecostés? Las lenguas que ellos recibieron fueron lenguas terrenales. Así que los judíos que venían, oiga, cuando uno lee el capítulo 2 de Hechos, uno se da cuenta que todas las naciones que menciona Lucas eran las naciones, eran todas las naciones representadas, conocidas en ese tiempo. Hoy en día obviamente sabemos que hay muchos más países. Así que el judío que venía de Roma, el judío que venía de Grecia, de Arabia, a los galileos, a los hermanos, ¿no es cierto?, que sabían que no conocían otro idioma, ¡ah! Está hablando en el idioma de donde vengo yo y está hablando de las maravillas de Dios. Es una hermosura, una hermosura.
Lo decíamos la semana pasada, las lenguas es para nuestro beneficio personal, es para nuestro consuelo personal, fortalece nuestra fe, fortalece la esperanza, fortalece el gozo, fortalece el hombre espiritual que tenemos por dentro, esta nueva naturaleza que es Jesús mismo en nosotros, lo fortalece para poder enfrentar cada día. Así que si tú has sido bautizado con el Espíritu Santo, y las lenguas quedaron en ti como un don, oh, aprovéchalo, aprovéchalo. Y recuerden lo que hablábamos, que tal vez alguien de nosotros recibe el don de interpretación de lenguas. Y eso fue justamente lo que pasó hace 2 o 3 lunes atrás. Recuerden que estábamos todos orando adelante, en voz alta, y me cuenta un hermano después de la reunión que con todo el ruido de la oración, ¿no es cierto?, que estábamos todos muy concentrados, dice que él no escucha a nadie, solamente las lenguas de otra persona, de otro hermano, y le entiende. Qué increíble. Sí. Ahora, él ha entrado a la escuela de los dones del Espíritu. O sea, tiene que aprender a usarlo, se va a equivocar, le va a poner de su propia cosecha, va a aprender, no va a saber qué decir. Sí, es una escuela que uno empieza a madurar hasta cuando uno logra comprender muy bien cómo Dios nos puede usar. Y en ese contexto, entonces, yo menciono que también en los hechos tenemos el don de profecía, que no solamente se refiere a dilucidar lo que Dios tiene por delante. En mi juventud, cuando el Señor me llamó al ministerio, era el año 85, en un congreso en Osorno para jóvenes, el primer congreso que se organizaba para los jóvenes. Y un pastor de aquel entonces, que sigue pastoreando ahora en una de nuestras ciudades aquí en Chile, él se acerca a mí y me dice todo lo que yo voy a vivir dentro de mi llamado a servir al Señor. Y eso se cumplió totalmente. Me acuerdo hace un par de años atrás, porque cada vez que nos vemos hay una conexión especial por lo que se vivió en esa oportunidad. Y me acuerdo hace unos par de años atrás cuando le dije, sabes, todo aquello que el Señor te usó para profetizar a mi vida se ha cumplido. Oh, tremendo. Pero el don de profecía no solamente es para que Dios nos muestre el futuro, sino que es también para bendición en lo presente. En Primera Corintios, como vamos a ver más adelante, en el capítulo 14, Pablo habla que las profecías, los mensajes de Dios, es para nuestro consuelo, es para hacer crecer nuestra fe, es para hacer crecer el hombre espiritual por dentro. Es más, dice que es para exhortar. ¿Y qué es lo que es exhortar? Es dar un consejo preciso con una tonalidad de voz que te convence. Así que no es un reto, ¿no es cierto? Ahora te voy a retar. No, 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 no. Es recibir un buen consejo, pero uno lo recibe de tal manera que te convence. Sí, yo quiero hacer aquello. Miren lo que logra la profecía. Así que lo necesitamos hoy en día. Tú que necesitas consuelo, tú que necesitas una dirección bien puntual. Por cierto que Él nos ha dado el don de profecías. Ahora bien, y esto está grabándose, así que por favor, eh, ve varias veces este video. El don de profecía no es para indicarnos con quién nos vamos a casar. O tal vez me dicen que me tengo que separar y casarme con otra mujer. No, las profecías no es para unir parejas. Y las profecías tampoco es para jugar a la lotería. A ver, dime Dios, ¿qué números ahora ha puesto? No, para eso no es las profecías. Dice luego que en Hechos capítulo 5 se experimenta palabra de ciencia.
el don de palabras de ciencia. Muy interesante. En este caso, según algunos teólogos, es que Dios te revela la situación escondida en la otra persona, en el otro hermano, en la otra hermana, o puede ser de algún inconverso. Sí, puede revelar algo negativo, como puede revelar alguna necesidad, y ahí se demuestra, pero ¿quién te lo dijo? No, es que yo no he hablado con nadie. Y más encima, en esa necesidad que tú tienes, Dios te quiere ayudar. Ahora, en este caso, lo que el Espíritu Santo estaba revelando a Pedro era un pecado, era un pecado. Pero para otros teólogos, el don de palabras de ciencia también significa obtener una iluminación especial para algún texto que no habíamos comprendido bien. Han pasado los años, han pasado las escuelas bíblicas y en un momento dado hay más luz. No digo una nueva revelación, no, 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 no. La revelación total de la palabra de Dios ya la tenemos en la Biblia, ya se cerró el canon. No somos neopentecostales y tampoco neoapostólicos que creemos en nuevas revelaciones. No, 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 no. Sino que al estudiar vamos recibiendo más y más luz. Y esa luz que recibimos tiene que estar acorde a la revelación escrita de la palabra, de la Biblia. Así que para algunos teólogos, el don de palabra de ciencia puede significar eso también. Ustedes me dirán, pero pónganse de acuerdo, pues, ¿cómo? ¿Se clasifica de esta manera o de esta manera? Va a depender del libro que usted tome, va a depender del teólogo que a usted le guste. ¿Qué he hecho yo? Ya no me complico con clasificar los dones. Con lo único que me complico es que los dones se manifiesten, es que los dones estén en nuestra presencia en los cultos. Eso es lo que más me preocupa. Pero de ahí a pensar, ¿qué es lo que es? ¿Esto es el don de interpretación de lenguas o esto es profecía? No, 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 no importa. Lo que sí importa es que con la profecía, con la interpretación de lenguas, con el resto de los dones, descubramos que no tenemos un Dios distante, que no tenemos un Dios mudo, sino que tenemos un Dios muy interesado en nuestras vidas personales. Aleluya. Después se menciona que en los hechos también actúa la palabra de sabiduría, y eso es muy interesante, porque recuerden que si necesitamos sabiduría, Santiago enseñó que podemos pedirle a Dios. Y dice que Él da en abundancia, sin pedir nada a cambio. Eso es lo que dice Santiago. Él da en abundancia sin pedir nada a cambio. Miren cómo Él da. Así que podemos pedir por sabiduría. ¿Y dónde la vamos a encontrar? En la Biblia. Principios, consejos suficientes para todos, no exagero, todos los asuntos de nuestra vida. Historias, historias tristes, pésimos ejemplos, pero que nos ayudan a forjar nuestras relaciones, forjar el futuro, trabajar de tal manera que podamos entonces glorificar a Dios y que el Evangelio funcione. Dije historias que son de mal ejemplo, claro. ¿Se acuerdan del papá de José? Pésimo ejemplo. Él tenía favoritismo de todos sus hijos. Uy, al que más amaba, al que más cuidaba era José. ¿Quién recibió la túnica especial multicolor? Solamente José. ¿Qué produjo en el resto de los hermanos? Lo querían matar, ¿no se acuerdan? Hasta que lo vendieron. Bueno, increíble, ¿eh? La historia de José. Es una historia que demuestra, ok, hay que aprender de los errores del papá de José. No podemos tener favoritismo con nuestros hijos. Los pastores, no podemos tener favoritismo con la membresía de la iglesia. Por favor, no podemos hacer diferencias. Pero en la historia de José, y tal vez aquí abro un paréntesis,
aunque fue tan triste la historia de José, se cumple una vez más lo que Pablo nos enseña en Romanos 8. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Aleluya, aleluya. Pero llega un momento dado que no sabemos qué hacer. Conocemos bien la palabra, hemos adquirido experiencia, hemos leído buenos libros, ¿no es cierto?, de consejería, y aún así es como que no sabemos qué hacer. Usualmente yo lo experimento esto en reuniones de los pastores de presbiterio, que estamos discutiendo un asunto y analicémoslo de esta manera, de esta otra manera, hasta que alguien, oigan, ¿y si lo hacemos así? ¡Ah! Y uno experimenta, ahí está la solución, fácil, esa es, pero ¿cómo no se nos había ocurrido? Es aplicable, pero qué bien. Eso fue una palabra, el don de palabras de sabiduría. Ojo, aquí tenemos que trabajar mucho la humildad, porque a mí me ha pasado en reunión de presbiterio que el Señor me ha usado con don de palabra de sabiduría y quedo así con el pecho un poco inflado. Wow, oye, Paul, qué buena idea, ¿no es cierto? Y para el próximo problema, para el próximo punto en la pauta, yo ahí sintiéndome súper capaz, doy la solución, pero Paul, no seas ridículo, ¿cómo vamos a hacer eso? Buah, me desinflo. Es que recuerden, nosotros no decidimos cuándo vamos a usar los dones. ¿Se imaginan que estuviera en nuestro poder? Seríamos los más soberbios, los más jactanciosos, hasta cobraríamos. No, el Espíritu Santo, según 1 Corintios 12, Él reparte el don a quien quiere y nos usa cuando Él quiere, en el momento, el día, en la circunstancia que Él quiere. Así que esto nos hace solamente depender de Él, depender de Él, depender de Él. Y para depender de Él hay que ser humilde, hay que estar en oración. Luego tenemos el capítulo 3 de Hechos de sanidades. Léalo en casa. Tremendo milagro. Y cuando Pablo lo enseña en 1 Corintios 12, él no habla del don en singular, el don de sanidades. No. Es el único don que Pablo lo pronuncia en griego en plural. Es súper llamativo. ¿Por qué? ¿Habrá sido inspirado por el Espíritu Santo a escribirlo, a enseñarlo? Bueno, está escribiendo a Corintios, a los hermanos en Corinto, así que está corrigiendo un error. Porque él les corrige y les dice dones. No es un don, dones en plural. Yo he llegado a entender que dice en plural pensando cuántas enfermedades hay, físicas, mentales, cuántas enfermedades. Se podrá enumerar, seguramente hay estudios clínicos que lo han enumerado, pero no va por ahí la respuesta, sino que Dios sana de muchas formas, usa muchos métodos. ¿Se acuerdan cuando Jesús, bueno, al parecer lo usaban algunos doctores en ese tiempo, ¿ah? Le puso barro a un ciego y lo sanó de esa manera? A otro a la distancia, ni siquiera lo tocó. A otros los tocaba, le imponía las manos. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mí. Hablarán en otras lenguas, dijo. Y al final dice, sobre los enfermos impondrán las manos y sanarán. Así que yo creo que si está en plural es porque Dios no se limita a una sola forma, sino que Él sabe perfectamente cómo sanar, en mi caso, cómo sanar al Pau, para que el Pau no diga, ese doctor me sanó, esos remedios me sanó. En realidad, lo solucioné yo mismo. No.
cuando Él usa estos dones de sanidades, usa una forma que me hace indiscutiblemente saber, aquí ha actuado Dios. Eso es lo que yo creo. Él usa diferentes formas para sanar. ¿Se acuerdan cuando Pablo habla de la multiforme gracia de Dios? La multiforme tiene que ver con el arco iris. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? No, no, es miles, ¿no es cierto? Sí, pues multiforme. Los dones de sanidad es multiforme. La sanidad de Dios va a ser, la forma va a ser precisamente la que yo necesito en el tiempo y va a ser la forma en que yo no tenga dudas. Fue Dios quien me sanó. Tenemos ahí, guay, qué palabra más fea, es como de las películas de terror, pero es que recuerden que hay un mundo invisible, que están los ángeles, el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu es invisible. Y también están los demonios. También están. Pensar que los ángeles que se rebelaron están encadenados en el abismo. En la Biblia no se advierte de dónde aparecen los demonios. O tal vez aquí empiezan las teorías, ¿no es cierto?, que hemos visto en la tele, esos nombres. ¿Cómo empieza? NE, los NEF, no me acuerdo. Oigan, no está demostrado dónde aparecen, dónde nacen los demonios. Es muy raro. Pero sí sabemos que los ángeles que se rebelaron con Satanás contra Dios, ellos sí están en el abismo, encadenados, esperando el juicio para ellos. Sí, pues los demonios pueden poseer a las personas. Para nosotros los cristianos, jamás. Recuerden que el Espíritu Santo vive en nosotros y tenemos el sello. Aquí dice Hijo de Dios. Así que no nos puede poseer, pero sí nos puede oprimir, nos puede probar, ¿no es cierto? Nos puede tentar. Lo que le pasó a Job, ¿no es cierto? Satanás le preguntaba a Dios, ¿me permites hacer esto, esto, esto? Ok, ok. Al final el que autoriza siempre es Dios. Y en el paso número 7 recuerden cómo vencer las tentaciones. Por favor, vayan al paso número 7 porque es muy importante. Porque cuando somos tentados, ¿qué es lo que se activaba? ¿Se acuerdan? La fidelidad de Dios. No, muy interesante el paso número 7. Así que uno de los dones del Espíritu Santo es justamente para sanar a aquellas personas que están poseídas por los demonios, que están controladas por los demonios. Algunos teólogos hablan de que sería el don de discernimiento de espíritu, que podría ser, o el don de hacer milagros. El don de discernimiento de espíritu podría ser porque uno se da cuenta, esta persona que se ve simpática, interesante. Recuerden, a Pablo le pasó con esa muchacha ahí en Filipo decía cosas correctas. Ellos son siervos del Dios Altísimo, pero a Pablo le molestó. Sabía que ella tenía demonio, así que la liberta y ella queda sanada. Eh, eh, es feo. Así que el don de discernimiento es eso. Ah, no. Él está enseñando estas cosas de la Biblia, pero su espíritu no está correcto. Su espíritu hay pecado, en su espíritu yo veo adulterio, etcétera. O hay demonios. Y entonces recibimos la autoridad para liberar, para sanar a aquel que está poseído. Pero el don de hacer milagros, según otros teólogos, también podría ser esto. Pensando en los grandes milagros de Jesús, de calmar la tormenta, ¿se acuerdan? La pesca ultra milagrosa cuando el barco, el bote se estaba llenando con demasiados pescados. Claro. Entonces, los milagros portentosos entrarían dentro del don de hacer milagros. Y
las sanidades, las liberaciones de endemoniados, algunos teólogos también se permiten enseñar de que estaría dentro del don de hacer milagros. En otras palabras, enseñan, y yo estoy de acuerdo, que el don de hacer milagros es como el que el reino de Dios irrumpe en los terrenos del diablo. De eso se trata. Y eso yo lo creo. Cuando una persona es sanada de demonios, cuando se advierte milagros de un cojo, de un ciego, es una arremetida del reino de Dios a este mundo que está gobernado por el diablo, pero que está vencido. Dice que en el capítulo 9 que el Espíritu Santo nos puede ayudar a resucitar a muertos. Esto estaría también dentro del don de hacer milagros. Oh, Señor. Yo no lo he visto. En mi vida de ministerio no lo he visto. Sí he leído testimonios. Testimonios de siglos atrás y testimonios de hace 20 años atrás. De hecho, hay una película de dos pastores. Un pastor murió en un choque, ¿no es cierto?, de automovilístico, y el otro pastor que no lo conocía, no se conocían entre ellos, pero que estaba viviendo cerca, siente un impulso, ve a la carretera, ora por alguien que está ahí. Y resucita cuando ora por él, po. No, es un testimonio muy hermoso, muy hermoso. De hecho, el resucitado se enojó. ¿Por qué me oraste por mí si estaba en el paraíso? Se ha hecho una película, no me acuerdo el nombre, pero se ha hecho una película de este testimonio y búsquela, búsquela, es muy interesante. Después de hablar de que en el capítulo 16, recuerden que Pablo procuró ir a una ciudad, a otra región, a otra ciudad, y el Espíritu Santo se lo prohibía, no lo permitía. ¡Wow! Ahí uno descubre que el Espíritu Santo tiene voluntad y sabe perfectamente lo que la iglesia debe hacer. Por eso es que es muy importante que la iglesia busque la voluntad de Dios. Por eso es que es muy importante que los pastores podamos estar en afinidad absoluta con el Señor, con el Espíritu Santo, porque si Pablo hubiese ido a esos lugares, aunque el Espíritu Santo le decía que no fuera, Pablo habría evangelizado igual. ¡Wow! Esa es la voluntad de Dios. Habría evangelizado igual, pero no era la voluntad de Dios, aunque era algo tan bueno el evangelizar. Miren qué increíble. No, tenemos que Oh, conocer diariamente qué querrá el Señor con la iglesia, qué querrá el Señor con mi vida. Tenemos su palabra, pero también tenemos, lo que leemos ahí, visiones, sueños también. Él habla en sueños, Él muestra visiones. Y recuerden que ahora cuando nos hemos juntado los días lunes, un hermano nos contó que recibió una visión, ¿se acuerdan? Uy, cómo nos inyectó de fe. Increíble la visión que él obtuvo. Conoció el poder. ¿Qué es lo que le dijo Dios? Te haré conocer mi poder. Oh, muy interesante la visión que recibió. Luego, liberaciones milagrosas, creo que lo mencioné. eh, perdón, disculpa. Sí, es cuando han estado encarcelados nuestros queridos apóstoles. Bien. Muchos han tenido que ser mártires. De hecho, sabemos que el primer apóstol, el hermano de Juan, ¿no es cierto? Jacobo, fue muerto a espada. Pero también aquí tenemos dos oportunidades cuando los ángeles libertan. Qué increíble. Después, en los hechos tenemos cuando el Espíritu Santo toma una persona y, ¡pum!, y la lleva a otra parte. ¿De quién está hablando en el capítulo 8? ¿Cómo se llama? Empieza con F y termina con Ilepe. No, Felipe. No me resultó la broma.
Sí, pues. Estaba en el desierto y apareció a kilómetros de distancia, a una dirección totalmente opuesta. Jesús también lo vivió en su resurrección, en el camino de Maús, y se les desaparece cuando ya ellos descubren que es Él, y Él se aparece en Jerusalén, entrando donde estaban los apóstoles. Dice al final milagros inversos. ¿Qué será eso? Es que no es muy agradable. Aquí en el capítulo 5 tenemos la primera medida de disciplina en la iglesia. Puede ser que a varios de ustedes no les guste la disciplina, pero ¿saben qué? Ahora les estoy disciplinando. Si estudiamos la Biblia, la doctrina de la disciplina, vamos a descubrir que disciplinar es enseñar, es corregir. Eso es como corrige un papá a un hijo. ¿Y cómo corrige Dios Padre a nosotros? Con tanto amor, con tanta firmeza. Sí, ¿cómo hemos enseñado a nuestros hijos que todo tiene consecuencia? ¿Cómo nos enseña Dios en la palabra que todo tiene consecuencia? Así que la disciplina es bíblica, la disciplina es buena. El autor de Hebreos dice que si no fuésemos disciplinados por Dios, seríamos como hijos sin padre. Y aquí en este caso entonces tenemos la primera medida de disciplina, donde la medida de disciplina, nosotros eso, yo nunca lo he visto aquí en nuestro medio, puede ser que haya ocurrido sin que nosotros nos demos cuenta, porque nosotros practicamos la medida de exhortación, no puede seguir en el liderazgo, suspensión, que ya es más grave, o expulsión de la iglesia. Pero acá un matrimonio muere. Y no son los apóstoles que aplican la disciplina, fue el Espíritu Santo quien aplicó esa medida. Mm. Y, y- y si ustedes leen ese capítulo, el 5, van a ver cuál fue el pecado de este matrimonio. Ya, sí, hipocresía. Fue la mentira, la mentira, la mentira. Bien, el tercer resultado del bautismo con el Espíritu Santo, ¿cuál era el primero? Em, Recibir poder para evangelizar. Segundo, todos estos milagros, ¿no es cierto? Y van a haber otra cita más adelante que están los dones, los diferentes dones del Espíritu. Pero también es pensando en la iglesia. Yo recibo esa llenura, hablo en lenguas por primera vez y con el equipamiento que me da el Espíritu Santo, con los dones que me da el Espíritu Santo, yo puedo ser de bendición a la iglesia. No queda para mí, no queda para mi egoísmo. ¿Qué haría yo si tengo los dones de sanidades solamente para mí? No, las lenguas es para el beneficio personal. Me hace crecer, me hace animarme, consolarme. Pero los otros dones es para poder ayudar a la iglesia a crecer, como dice ahí, para capacitarles al servicio. Y lo otro tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el gobierno de la iglesia. Es muy necesario que entre nosotros, los pastores, los ancianos, ¿no es cierto?, los obispos, tengamos dones espirituales para que podamos dirigir a la iglesia no con nuestra inteligencia, no con nuestras experiencias, no, tiene que ser con la dirección, el equipamiento, los dones del Espíritu Santo. Así que el último párrafo lo dejo ahí un ratito para que lo lean. Es mucho más que testificar. Bien, esto de hablar en lenguas
Recuerden que, como dice ahí, es un fenómeno que, dice observable, pero es, uno lo oye, uno lo oye, uno no lo puede provocar, ¿no? Es sobrenatural porque lo da el Espíritu Santo cuando nos llena por primera vez y puede ser que las lenguas continúen durante la vida o puede ser que no. Hay hermanos que hablaron tal vez la primera vez y no quedó las lenguas, pero sí quedaron dones, ¿no es cierto? Pero yo creo que también podemos pedir, porque el hablar en lengua nos hace tan bien, que yo creo que le podemos pedir eh, que nos dé más lenguas. Luego, esto que leíamos en los Hechos, los diferentes milagros que uno puede leer en los Hechos, bueno, aquí al final de este segundo párrafo, en el número 5, están los tres capítulos, los tres textos donde mm, faltaría uno, ¿sí? ¿Ah? Aquí falta algo. Falta 1 Corintios 14, y también yo pondría 1 Corintios 13 también. Pero no hay más que eso. No hay más información de parte de Pablo, de los otros apóstoles que escribieron, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento, que esto que menciono aquí. Pero es suficiente, con esto poco, uno lo ha podido enseñar a hermanos recién convertidos, y son bautizados, pues, y hablan en lenguas, y reciben diferentes dones, y son usados por el Señor para testificar con poder. Eso yo lo he visto. Pienso acá que vivo cerca de una de nuestras congregaciones, mucha gente ha sido salva, pero nunca ha ido a la iglesia porque fue salva en los últimos momentos de su vida. Y es porque hermanos llenos del Espíritu Santo hablaron capacitados por el Espíritu Santo. Así que el bautismo es la entrada, o como dice acá, la apertura a los dones del Espíritu. A veces se confunde y pensamos que ya yo no he hablado en lengua, yo no he sido bautizado, pero tengo este don, tengo este otro don. No, no, no. La lógica que uno encuentra en Lucas, en el Evangelio, en el libro de los Hechos y en estos textos que menciono acá, en letra blanca en el punto 5, es: uno es salvo, luego uno puede ser bautizado con el Espíritu Santo, con la señal física inicial de hablar en lenguas, y ahí podemos recibir diferentes dones. Alguien ha preguntado, ¿podemos recibir uno solo? ¿Podemos recibir varios? Uno ve en Pablo que él tenía varios. Pedro también tenía varios, así que podemos tener más de un don. Lo tiré muy rápido, porque si hay algo que provoca el bautismo con el Espíritu Santo, ustedes que han sido bautizados, ¿se acuerdan? Empezamos a experimentar una alegría enorme, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo cambió nuestro amor? Nuestro amor por nuestros familiares, nuestro amor por los hermanos de la iglesia. ¿Se acuerdan cómo cambió nuestro amor por los inconversos? Lo que provoca el bautismo, ¿ah? Es como que se potencia el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo, que no es otra cosa que eso, se potencia. Y lo otro que se potencia también es hambre por la palabra. Y también un deseo intenso de vivir una vida que agrade a Dios. Lamentablemente, en el mundo evangélico, o como yo le digo, la selva evangélica, y yo estoy dentro de esa selva, así que no, no los estoy criticando, yo estoy dentro de esa selva evangélica. Hay hermanos que hablan en lenguas, pero su vida de santidad deja mucho que desear. ¿Por qué no tenemos una voz en política, en lo moral, en lo social, como iglesia evangélica? Por nuestro pésimo testimonio.
desde autoridades eclesiásticas, pastores, obispos, hasta hermanos, ¿no es cierto?, laicos, que tal vez el domingo están con la Biblia, pero el vecino en la tarde escucha que ese hermano que va, ese canuto que va a la iglesia en la mañana, en la tarde está gritoneando a la señora, pegándole a los hijos. No, pues si yo conozco, es mi compañero de trabajo y roba en el trabajo, miente al jefe. El Espíritu Santo lo que más desea es que seamos de buen testimonio. Así que en el bautismo, Él potencia, Él incrementa el deseo de vivir una vida santa, más el poder que Él da. ¡Wow! Esa es la fórmula perfecta que Dios anhela que tengamos. ¿Cómo se recibe el bautismo con el Espíritu Santo? Para ello, tenemos que hablar un poquitito rápidamente de la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo no deja afuera a los no creyentes. Él está trabajando en ellos. Te usa a ti. Usa todos los medios posibles. Tal vez usa a diferentes personas cristianas de diferentes iglesias, pero de una manera, de otra manera. El chofer del taxi, el panadero, este otro, este otro. Tal vez un programa en la radio, tal vez una película cristiana. Va sumando el Espíritu Santo. Eh, si hay alguien que convence de pecado, no somos nosotros. Por mucho que estemos llenos de poder para testificar, el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Así que Él es el que los lleva a la salvación. Y cuando ya el inconverso, como éramos nosotros antes, aceptamos que Jesús es el Hijo de Dios, aceptamos que somos pecadores, aceptamos que no había manera de acercarnos a Dios, aceptamos y creemos que Jesús llevó mis pecados en su cruz, en su muerte. Fue el sustituto. Yo debía morir, pero tanto me amó Dios, tanto me amó el Hijo de Dios, que tomó mi lugar. Y más encima yo creo que Él resucitó al tercer día. ¡Ah! Es el Espíritu Santo que me empieza a convencer de esto de estas tres bendiciones que tenemos acá. La justificación, ¿qué significa? Recuerden que lo que hizo Jesús en la cruz al resucitar, como dice Romanos capítulo 5, nos declara inocentes. Miren, quita el pecado. Sin Jesús, el Padre nos ve como totalmente pecadores, merecedores de la condenación, estamos bajo ira. Pero como nos ve a través de Jesús, nos ve sin pecado, inocentes, perdonados, no hay nada en contra de nosotros. Luego, ¿qué más hace el Espíritu? Es tan poderoso lo que hace el Espíritu Santo. Bueno, no es otra cosa que lo que logró comprar Jesús con su muerte y su resurrección, ¡pum!, lo trae aquí. No es otra cosa que las profecías de antaño del Antiguo Testamento se hacen realidad en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia. ¿Y cuáles eran esas promesas? Mm, que tendríamos un corazón ahora de carne. Ah, sí, el Espíritu Santo logra que volvamos a nacer. Así que tú y yo tenemos dos nacimientos, ¿lo sabías? Yo nací el 12 de agosto de 1900. Ya lo dije, así que ya saben cuántos años tengo. Pero cuando yo acepté al Señor, cuando bajé a las aguas, fue en el año 79. No me acuerdo la fecha, sí, pero sí fue en el 79. Así que tengo dos fechas de nacimiento. Una está física, pero ¿qué pasa cuando somos salvos? Recuerden que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros.
Se nos introduce su fruto, el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Se introduce la naturaleza de Dios. Se introduce, como dice Pablo, estoy dando sinónimos para el mismo evento, el hombre, el nuevo hombre. ¿Y cuál es ese nuevo hombre? Es Jesús. Así que nosotros, como dice Pablo, hay una lucha todos los días. El viejo Paul quiere mentir, quiere robar, pero el nuevo Paul quiere agradar a Dios. Por eso es que es tan importante que todos los días el viejo Paul recuerde que murió en la cruz, que fue sepultado en el bautismo. Y cuando me sacaron de las aguas bautismales, yo resucité con Jesús, que el pecado no me domina, lo que produce la regeneración. Empezamos a pensar distinto, a reaccionar distinto a como éramos antes. Empezamos a amar distinto a como amábamos antes. Y eso se puede profundizar, por cierto, porque recuerden que empezamos como niños en Cristo, haciendo lo que hacen los pecadores, pero estamos en Cristo, estamos salvos, y uno tiene que ir madurando. Y luego somos santificados. ¿Qué significa la santificación? ¿Qué significa ser santos? Es haber muerto y que después de un par de siglos, o ahora últimamente después de un par de años, oh, sí, era un buen hombre el Pablo, y más encima le conocemos un milagro. Así que nos pegan en la pared, nos hacen santos y a través de nosotros se acercan, bah, activé el pedir la palabra, que estamos en la pared, ¿no es cierto? Y ahora a través de nosotros se acercan a Dios. No, 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 no. El único intermediario entre nosotros y el Padre es Jesús, el único. La doctrina de los santos es totalmente falsa, es una herejía, es demostrable a través de la palabra. Inclusive María tampoco es intercesora. Es más, ¿qué dijo María? Obedezcan a Jesús, dijo ella. Así que no tiene nada que ver con eso. Cuando Pablo escribe a las diferentes iglesias, las primeras frases, el primer enunciado que él hace, cuando él se refiere a los hermanos vivos, les dice, ¿cómo están los santos, los santificados? Sí, tú y yo que estamos en vida y somos creyentes y somos salvos, somos hijos de Dios. Tenemos esa paz, esa buena conciencia de haber sido perdonados nuestros pecados. Somos santos. ¿Qué significa ser santo? En primer lugar, ser limpiado, ser purificado. Así que en el Antiguo Testamento tenemos en muchas oportunidades que utensilios, herramientas, muebles eran purificadas, limpiadas, o sea, santificadas. Sobre todo lo que tiene que ver con el templo de Salomón o con el tabernáculo, con las ropas de los sacerdotes, con los sacerdotes mismos, eran santificados, eran limpiados y purificados. Pero ser santo también significa ser consagrado para Dios. Así que en el Antiguo Testamento tenemos que los judíos consagraban sus tierras, consagraban animales, o sea, santificaban sus cosas, sus vidas para Dios. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Por la resurrección de Jesús, introduce el ser declarados inocentes, introduce el que seamos una nueva criatura. Pablo dijo, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas todas nuevas. Qué increíble. Pero también por la obra de Cristo en la cruz, el Espíritu Santo entonces hace que esa sangre de Jesús vertida por nosotros nos purifique, nos limpie. Y si tú has pecado hoy, ¿qué enseña Juan en su primera carta? Abogado tenemos en el cielo, que si le pedimos perdón, Él nos va a perdonar, nos purifica, pero también
nos consagra, nos consagra. No podemos estar con un pie amando y consagrándonos a Dios y con otro pie amando las cosas del mundo que sabemos que a Dios le desagrada. Santiago dice, no podemos con la boca bendecir a Dios y con la misma boca, oye, a ese hermano yo lo odio. No, a ese hermano nunca lo voy a perdonar. Eso es ser totalmente dominado por el viejo hombre. Almático, se diría en griego, pero no existe la palabra en castellano para almático. Pero significa ser carnal, ser de, como se traduce en algunas versiones, de doble ánimo, de doble ánimo. Y ahí Santiago dice que hay que arrepentirnos si somos de doble ánimo. Tenemos que ser, o amamos a Dios y nos consagramos totalmente a Él, o bueno, seguimos nuestro propio caminar, pero sabemos que eso no trae paz, no trae cercanía a Dios y nos podemos jugar la salvación. Pero lo otro que da el Espíritu Santo, aparte de la salvación, separado de la salvación, posterior a la salvación, miren lo que dije, aparte de la salvación, separado de la salvación y posterior a la salvación, es el bautismo con el Espíritu Santo. Si vemos los diferentes casos en los hechos, el bautismo fue algo distinto a la salvación. Y hay denominaciones protestantes, evangélicas, que enseñan, no, cuando yo soy bautizado en agua, inmediatamente yo soy bautizado con el Espíritu Santo y recibo los dones. Y no creen el hablar en lengua. Pero en los hechos, en el libro de los hechos, nos encontramos que son salvos en primer lugar y después, en forma posterior, separada de la salvación, reciben el bautismo. Por ejemplo, la iglesia en Pentecostés. ¿Fue salva ese día de Pentecostés cuando fueron llenados del Espíritu Santo? Muy buena pregunta. ¿Eh? No, pues, no fueron salvos en ese momento. Ya eran salvos. Recuerden cuando en el ministerio de Jesús, antes de morir, les dicen, alégrense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Qué significa esa frase? Esa frase significa que eran salvos. Sí, pues Pablo fue llenado del Espíritu Santo posterior a su salvación. Ah, ustedes me dirán, ¿y qué pasa con la casa de Cornelio? Sí, ahí sigue existiendo la separación y la posteridad del bautismo, pero la posteridad habrán sido segundos, habrán sido minutos, pero es posterior y es separado a la salvación. Algunos teólogos, y no sé si estará bien enseñado, pero tal vez se explica mejor, pero no sé si está correctamente dicho, algunos le hablan de una segunda gracia. Mm, eh, Algunos lo enseñan de esa manera, que el bautismo sería una segunda gracia. Pero ojo, el bautismo con el Espíritu Santo no nos salva, no, no, no. Es un don aparte, es una misericordia, una gracia, es una promesa. Puede ser que no hemos recibido el bautismo con el Espíritu Santo, que no hemos hablado en lengua, pero somos salvos. Tenemos vida eterna, somos hijos de Dios. Él escucha nuestras oraciones. Sí, pues. Quisiera hablarles acá que para recibir el bautismo con el Espíritu Santo tenemos que estar convencidos, no por estudios bíblicos, no por mis palabras. ¿Qué es lo que me va a convencer? ¿Se ve la Biblia? ¿Qué es lo que va a producir fe en mi vida para convencerme? ¿Qué fue lo que te convenció de que eras pecador? La palabra de Dios. ¿Qué fue lo que te convenció que Jesús te podía perdonar y hacerte hijo de Dios? La palabra de Dios. Y lo que uno descubre, tengo ahí en el cuarto párrafo,
O en el tercer párrafo, mejor dicho, Hechos 2:39, y lo vamos a buscar. ¿Qué dice Hechos 2:39? Porque para vosotros es la promesa. Promesa en la terminología que usa Lucas es bautismo con el Espíritu Santo. Los que no creen como nosotros en cuanto al bautismo con el Espíritu Santo o del Espíritu Santo, los cesacionistas, nos enseñarían otra cosa, pero si estudiamos bien el Evangelio de Lucas, si llegamos a conocer el libro de los Hechos, es una clase aparte, pero yo les puedo demostrar cómo las diferentes palabras que usa Lucas para demostrar o hablar de un mismo y solo evento, el bautismo con el Espíritu Santo. Así que en Lucas y en el libro de los Hechos, cuando leemos promesa, es el bautismo con el Espíritu Santo. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. A ver, ahí no estoy yo, porque dice vosotros. O sea, son las personas que estaban escuchando a Pedro en esa oportunidad, 2000 años atrás, ahí no estoy. Para sus hijos, o sea, la segunda generación o la tercera generación de la iglesia, se podría decir. Eso también están siglos y siglos. Tampoco estamos ahí. Así que puede ser que la promesa no sea para nosotros. Eh, para todos los que están lejos. Ahí estamos. Para todos los que están lejos. Ah, ahí estamos. Estamos en Chile, no estamos en Jerusalén. Pero no, hay que ser sinceros. Sí, en algunas versiones se traduce por lejos, pero en realidad la frase ahí en griego, la palabra ahí en griego no significa de lejanía en distancia, sino que ahí está hablando de los no judíos. Ah, pero es que yo soy no judío, así que tal vez podía estar ahí. Pero eso estaba refiriendo a los salvos, pensando en Cornelio, en los samaritanos, en los eh, en el mundo que Pablo fue a evangelizar. Entonces, ¿es la promesa para nosotros o no? Sigamos leyendo el versículo, pero la última frase. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ahí sí que estamos. Ahí sí que estamos. Ahí estás tú. Ahí estoy yo. Tú has sido llamado. Yo he sido llamado. Tú aceptaste al Señor. Yo acepté al Señor. Así que aquí en este versículo se demuestra que es para toda la iglesia, para todos los tiempos. Esa es otra clase. Ese es otro estudio. Cómo uno puede demostrar que hubo bautismo con la señal de hablar en lenguas a través de los siglos, no solamente en el primer siglo y nosotros, sino que entre medio también. Es muy interesante ese pequeño estudio en realidad, pero muy interesante cómo diferentes grupos a través de los siglos hablaban en lenguas. Tengo allí la cita de un profeta menor que es Joel. Joel profetiza de que todos serían llenos, todos profetizarían, todos verían visiones, los hijos, los siervos. Se habla entonces que el bautismo con el Espíritu Santo, como tienen en el segundo párrafo, se le llama la democratización, o sea, es para todos. Yo no te puedo convencer, es la palabra. Si tú lees el libro de los Hechos, todos los diferentes grupos fueron bautizados, los judíos, los medios judíos, los gentiles, los que ya casi pasaron muchos años después del Pentecostés, sí, es para todos. Yo he sido bautizado. Hace un par de semanas fue bautizada una hermana y habló en lenguas. Bueno, dos hermanas estoy pensando. Así que esto continúa, continúa. Pero para recibir el bautismo es tu deber estar convencido que esta experiencia es para ti.
ti también. ¿Mm? Lo otro que tienes que tener muy en claro es que no podemos hacer algo para merecer el bautismo con el Espíritu Santo. Ahí en el punto 2 está escrito que es un don. Así que los que no creen como nosotros en esta doctrina enseñarían que el don del Espíritu es la salvación, pero se equivocan. Cuando Lucas habla del don del Espíritu, es parte del uso de las palabras, de los sinónimos que él usa para referirse al bautismo con el Espíritu Santo. Hay que leerse todos los hechos para descubrir, cuando él usó aquí a comienzo el don, en el capítulo 10, ya les di la respuesta. En el capítulo 10 se demuestra que cuando aquí en el capítulo 2 Lucas habla del don del Espíritu Santo, en Hechos 10 ese don del Espíritu Santo es la llenura, es hablar en otras lenguas, es recibir poder. Bueno, no podemos hacer nada, porque ¿qué es lo que significa un don? Un regalo, es por misericordia. ¿Y cómo es la gracia de Dios? ¿Es pequeña? Porque tu fe es pequeña. Pero si alim- alimentas tu vida con la palabra, ¿qué va a producir la palabra? Más fe en tu vida, más convencimiento. Vas a conocer más misericordia, más gracia de Dios. Así que en el punto 2, el último párrafo, ¿cuál es el requisito? Lo pueden leer ahí en sus casas o a donde estén escuchando este estudio. La fe, el único requisito, la fe, la fe. Esto es muy importante porque a veces hay confusión, hay confusión. Pensamos que necesitamos orar por el bautismo con el Espíritu Santo, con la señal de hablar en lenguas, para que habite en mí, porque hemos leído versículos que habla Pablo que el Espíritu Santo vive en nosotros, que nosotros somos su templo. No nos confundamos. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros una vez que somos salvos. Si tú hoy no has hablado en lenguas aún, si tú hoy aún has sido bautizado, bautizada con el Espíritu Santo, pero has aceptado a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, te has arrepentido de tus pecados, ya eres salva, ya eres salvo, ya eres hija, hijo de Dios, ya eres justificada, justificado, ya eres no degenerado, no, regenerado, regenerado, ya has sido santificada, santificado. O sea, el Espíritu vive en ti. ¡Oh! Vive en mí. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. No son tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No son tres dioses. Es un solo Dios, pero en tres personas. Es una hermosa doctrina, la doctrina de la Trinidad, demostrable desde Génesis hasta Apocalipsis. Si Jesús hubiese quedado en vida, tendría 2000 años. Andaría en silla de ruedas, con tubos de oxígeno, ¿sí o no? Tal vez ahora estaría en Buenos Aires, nos sacaría pica. O estaría evangelizando en Qatar, en el Mundial de Fútbol. Y yo lo quisiera tener acá, en Santiago. No, no lo quisiera tener en Santiago, lo quisiera tener acá mismo, en mi oficina, aquí al ladito. Por eso que él dijo, les conviene que yo me vaya, para que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese Espíritu, está en todo lugar. Lo llena todo, lo sabe todo. Tiene voluntad propia, por cierto, es hiper, ultra, mega inteligente. Es creador, es creador. Él crea de la nada. ¿No tienes paz ahora? Búscale, ora, lee Filipenses capítulo 4 y dile, necesito tu paz. Y si no tienes paz, el Espíritu Santo lo puede crear. Aleluya. Porque todas estas bendiciones Jesús las compró
en la cruz, en su cruz y al resucitar. Así que, como lo señalé en la PPT anterior, la última frase en el punto 3, el bautismo es un evento separado de la salvación y es posterior a la salvación. Puede ser el mismo día, los mismos minutos de ser salvos. Tenemos la experiencia de Cornelio y todos los amigos y familiares que estaban en su casa. Pablo se demoró 3 días, fue salvo en el camino, quedó ciego y Ananías lo fue a visitar al tercer día y ahí recibe la vista, es bautizado por sumersión y es llenado del Espíritu Santo. Así que es separado y posterior a la salvación. Esto es muy importante también que ustedes sepan. No te va a obligar. Si no quieres, no te va a obligar. No te va a obligar. Pero si tú quieres y te das cuenta que lo necesitas, te das cuenta que sin ese poder somos nosotros nomás y podemos y somos limitados para ayudar. Bueno, estemos expectantes. Pablo, en 1 Corintios 14, él dice, ustedes que anhelan el Espíritu Santo, perdón, los dones del Espíritu Santo. Sí, es linda la palabra en castellano, anhelan, sí, pues hay que estar anhelando el bautismo, anhelando, puede ser también deseando, pero la palabra griega ahí es un nombre propio, sí. Es celote. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿O quiénes eran los celotes? Eran terroristas, judíos. Andaban armados, andaban con cuchillos, igual que los iscariotes, Judas Iscariote. Entre sus discípulos Jesús tenía a un celote, Simón. Mira, ¿qué hacían estos grupos radicales? Querían volver a ser independientes, volver a tener a que Israel sea reino. Querían sacar a la fuerza a los romanos. Eran súper pocos en todo caso, pues imagínense, en contra de todo un imperio. Y ellos entonces, si lograban matar a un soldado romano, ¡oh! Les ponían estrellitas, medallas y galvanos. Terrible, ¿eh? Terrible. Judíos, conocedores de la palabra y homicidas. No es una buena fórmula. O sea, en otras palabras, ser celote es ser partidario incondicional de las reglas de mi grupo, de las reglas de mi secta, de mi pseudo secta, de mi grupo radical. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes que desean los dones espirituales tienen que ser partidarios incondicionales de la obra del Espíritu Santo. No sé qué más puedo decir. Él habla de procuren los dones mejores. Esa palabra procurar no es intentar una vez, es desear intensamente. Así que él usa estos dos términos. Sean partidarios incondicionales de la obra del Espíritu. Deseen intensamente el bautismo con el Espíritu Santo y sus dones. Oh Señor. Lo que ayuda y en realidad está íntimamente relacionado. Si ustedes leen, si ustedes quieren saber más de la obra del Espíritu Santo, sobre todo lean Lucas, sobre todo lean los Hechos. Sí, la Biblia habla de la obra del Espíritu Santo, pero yo me refiero a la obra de poder del Espíritu Santo. Y se van a dar cuenta que hay un factor común en el ministerio de Jesús y en el ministerio o servicio de la iglesia en los hechos.
El poder del Espíritu Santo, el bautismo, los dones, está íntimamente relacionado con la oración. Yo les doy un consejo a aquellos que están buscando el bautismo, que puedan orar en forma audible. No hace falta gritar, pero sí que te puedas escuchar a ti mismo. O, como dice ahí, adorar, cantar al Señor. Porque cuando está en funcionamiento nuestra lengua, es más fácil que el Espíritu Santo agarre esa lengua y la domine y comiences a hablar palabras que no entiendes. Estás siendo llenado de poder, estás siendo llenado del Espíritu Santo, estás hablando en otras lenguas como señal de que has sido bautizado. Te lo recomiendo, te lo recomiendo. Al principio, a veces, cuando es por primera vez, algunos gritan hablando en lenguas. Recuerden que en Pentecostés los vecinos pensaban que la iglesia naciente allí estaban ebrios, ¿se acuerdan? Así que tal vez se movían, pues tal vez se caían, vayan a saber qué hacían, escándalo. Cuando es por primera vez, yo no me complico. Si hay movimientos, si hay gritos, no me complico. No me complico con esas emociones. Una segunda vez, tampoco me complico. En realidad, una tercera vez tampoco me complico. Pero ahí yo empiezo a enseñar que nosotros podemos dominar la intensidad, la, el volumen de las lenguas y podemos dominar nuestro cuerpo. Porque si no dominamos la intensidad y nuestro cuerpo, si entra gente que no conoce la palabra, como dice Pablo, los indoctos, o entra gente que no cree en lo mismo que nosotros, van a decir que estamos rayados, van a decir que estamos locos. Pero si entra gente que no conoce la palabra, que no cree en Jesucristo como nosotros, y nos ve, y nos oye, perdón, profetizando, y más encima esas visitas reciben una profecía. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 14? ¡Ah! Lo oculto de su corazón será manifiesto, que él se arrodillará y adorará a Dios y dirá, verdaderamente Dios está con ustedes. Miren, el don de profecía sirve para ello. El don de interpretación también. Cuando usted habla en lenguas, Pablo enseña en 1 Corintios 14 que usted y yo podemos pedir, Señor, dame la interpretación. Lo podemos pedir. Otro hermano puede recibir la interpretación, pero nosotros también lo podemos pedir. Así que Pablo enseña, si uno habla en lenguas, ok. Si dos hablan en lenguas en voz alta, ok. Ahora, si hablan tres personas, hermanos, en voz alta, ya un cuarto ya no. No, 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 por favor. No más de tres, no más de tres. Estoy parafraseando, ¿ah? Pero él dijo hasta tres solamente en voz alta cuando hablan en lenguas. Pero también dice, si no hay interpretación, que callen. Miren las reglas que nos enseña Pablo. Y para lograr callarse significa que uno puede dominar las lenguas. Vienen las lenguas y no las domino y el volumen tampoco. No, no. Se pueden muy bien dominar, muy bien dominar. Así que si tú estás hablando en lengua y tal vez estás hablando en lengua fuerte y sientes que es un mensaje, Señor, ¿me permites interpretarlo? No viene un mensaje en castellano. No hay mensaje para traduciendo lo que yo estoy hablando en lengua. Me debo de callar. ¿Ven? Dominio propio. Se puede dominar las lenguas, el volumen y las emociones del cuerpo. Porque más que mal eso muchas veces asusta. El don de profecía también. Pablo dice, si uno habla en profecía y otro recibe un mensaje, que calle el primero. ¡Oh! No, si eso me pasara a mí, yo diría, oye, yo estoy profetizando primero que tú, cállate. No, interesante, ¿eh? Si uno está profetizando y otro se levanta a profetizar, que calle el primero.
Es súper interesante ese versículo. Significa entonces que cuando vamos a ser usados con los dones del Espíritu, tenemos que ser humildes. Ah, yo estoy profetizando, pero hay alguien que está profetizando, me callo. Eso habla de humildad, de sujeción. No es que estoy buscando que me vean, no estoy buscando mi propia vanagloria. Lo que estoy buscando es que la iglesia sea bendecida. Ojo con eso, ¿ah? Ojo con eso, ojo con eso. ¿Qué dice en Lucas 11 y versículo 13? Oh, sí, pues ahí comienza todo. Ahí comienza todo. Lucas 11 y versículo 13. Leamos desde el 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos padres, porque haríamos eso, lo del versículo 11 y 12, ¿no es cierto que no? Ni en broma. Sería una pésima broma hacer algo así, terrible. Dejaríamos muy triste a nuestros hijos, ¿no? Si nos piden un huevo, si nos piden pescado, bueno, no tengo pescado muy caro, pero tengo esto otro, ¿ah? Pero no una piedra, no una culebra, no un escorpión, ¿no es cierto? Jesús dice, bueno, ustedes que son malos padres, porque el único que es bueno es el Padre Celestial. Aleluya. Ustedes que son malos padres, saben dar buenos regalos a vuestros hijos. Qué interesante. Si nosotros somos capaces de bendecir, hacerle sentir el cariño, es porque, miren, procuramos ser buenos padres. Cuanto más vuestro Padre Celestial, el único bueno, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que el inicio de la búsqueda del bautismo con el Espíritu Santo es pidiendo al Señor, al Padre, lléname, bautízame, hazme hablar en lenguas, dame dones, dame dones. Aleluya, aleluya. Ya estoy finalizando y lo que tenemos acá es que a veces pensamos que la única manera para recibir el bautismo es que nos impongan la mano. Y a veces pasa que estamos orando por ustedes y tal vez yo impuse la mano a alguien y tal vez sin querer no impuse la mano sobre ti y quedas triste. Oh, el pastor Paul, que es malo, no impuso sus manos sobre mí, así que no voy a ser bautizado. Recuerde la semana pasada, lea las 5 situaciones cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. No todas fueron con la imposición de manos. No. En una estaban escuchando la predicación de Pedro. En Pentecostés estaban orando. No hubo imposición de manos. Así que no depende de nada. Es cuando, en realidad depende de una palabra, en Hechos capítulo 2, de repente, cuando Él quiera. Así que, para finalizar, debes confiar en la soberanía de Dios. Pero es que he esperado ya 2 meses, he esperado 2 años, he esperado 20 años. Paciencia, paciencia, no te canses, intensifica tu búsqueda. Él no desilusiona a sus hijos. Él siempre va a responder según su voluntad. Y si hay algo que está dentro de su voluntad, es el bautismo con el Espíritu Santo. Y la señal, la evidencia de hablar en otras lenguas. Dios les bendiga. Que, ah, faltó la última PPT, la quiero mostrar, disculpen, se me estaba yendo. Si tienen preguntas, ahí tienen mi correo.
Ahí tienen mi número telefónico, pueden escribirme al WhatsApp, ¿no es cierto? Y en realidad a cualquier pastor, a cualquier líder de la iglesia, usted puede hacer estas preguntas, porque a veces no somos bautizados, no sabemos qué dones tenemos, porque no hemos preguntado, nos quedamos con la duda varios días, varios meses, nos quedamos con la interrogante varias veces. Usualmente llega una mentira del adversario, que tal vez dije dos, tres palabras en otro idioma, lenguas, y no, esto es mío, no, esto fue del diablo, no, me quedo callado. Y ahí quedo confundido pensando que esto no es para mí, yo mentí, me inventé esas lenguas. Momento. Si esa es tu duda, por la palabra te podemos enseñar. Y si tú le pides a Dios pan, Él te va a dar pan. Si tú le pides huevo al Señor, Él te va a dar un huevo. Si le pides pescado, te va a dar un pescado. Si le pides un Ferrari, no sé si te va a dar un Ferrari, porque puede ser que con el Ferrari no vayas a los cultos, sino que vayas a la playa y no con tu mujer, sino que con otra mujer. Así que hay cosas que Él no va a dar porque sabe que no nos conviene. Pero lo que está en su voluntad, el pan diario, Él lo va a dar. Jesús enseñó a que pidiésemos líbranos de ser tentados. Así que eso también lo podemos pedir y Él también lo puede dar. Todos los días yo le pido, líbrame de ser tentado. Y Él responde. Y cuando no lo pido, bueno, si tú pides, bautízame con tu Espíritu Santo y que venga esa señal observable, audible del hablar en lenguas, esas lenguas que tú vayas a recibir en el pensamiento o que, o que tú escuches de tu boca, siempre van a ser de Dios. Él no va a permitir que el diablo te engañe, que el diablo le ponga de sus palabras. No, Pablo nunca pone en duda las lenguas. Pablo nunca pone en duda las lenguas del bautismo con el Espíritu Santo. Sí, él enseña que el Espíritu Santo da el don de discernimiento de espíritu, porque puede ser que alguien nos esté engañando y diga, uy, hablé en lengua, pero tal vez nuestro corazón dice, "Mm, no, está mintiendo, eso es otra cosa. Pero si tú sinceramente estás pidiendo y lo deseas y lo necesitas para servir al Señor, Dios no te va a defraudar. No. Dios les bendiga. Ha sido una tremenda riqueza estar entre ustedes. Espero haber sido lo suficientemente claro porque esta doctrina es muy necesaria y muy bella. Nos vemos en una próxima clase. Dios les bendiga.